Buenas tardes a todo el mundo. Buenas tardes a todo el mundo. Sin micro mejor. Buenas tardes. ¿Qué hacéis aquí? ¿No debéis estar por ahí de puente, ¿no? Haciendo fiesta, un día festivo, con la bandera o algo así, ¿no? No. Venís a verme. Estamos en la conciencia, ¿verdad? Qué guay, qué bien. Pues nada, pues muchísimas gracias por venir a compartir una vez más. El octavo hijo. Lo que costó parir a este. Más que nada, no por el contenido, sino por el título. Me costó más el título que no el contenido en sí. Hoy traigo conmigo una gran amiga que se llama Rajini Pritamdas Budrani. Bueno, es Raini, le llamamos así. Soy yo. Ra. Para quien le cueste más, Ra. Forma parte de nuestra fundación, es mi amiga, mi mano derecha, mi asistente personal y sobre todo es un ángel que ha colaborado también con el libro en el apartado de los aceites esenciales y nos tiene a todos y a todas enganchados con esta maravilla que ayuda a sustituir muchos de los químicos. Así que Raini lleva conmigo, ya me has perdido la cuenta, ¿no? En Madrid, 4 años. 4 y pico. 4 y pico años ahí en Madrid ayudando y colaborando. Pues nada, aquí estamos, cambia ya. Nuevos recursos naturales para la salud, belleza y hábitat. Este libro decidí dedicárselo a mi padre. Ya tenía mi hermana, ya tenía mi madre también uno. Y mi padre, como se puso también un poco delicado, un poco malito este año atrás, desde octubre del año pasado, pues la manera de agarrar a mis padres y que aguanten un poquito más es motivarles. Te voy a dedicar un libro. Más vale que aguantes un poquito más para que te lo pueda presentar. Pura estrategia. Y funcionó a la perfección. En un curso que hicimos en Alicante este año, fue una sorpresa para él porque le saqué de clase para presentarme el libro. Y no se lo esperaba para nada, así que se llevó él la primera copia. ¿Cuántos de vosotros ya habéis hojeado o leído el libro Cambia Ya? ¿Ya? ¿Qué impacto os ha causado? Buenísimo. Son muchos tips, consejos. De hecho, hay casi 300 páginas de muchas cosas de mi vieja escuela de higienista, de mis tiempos antaños cuando yo estaba en mis inicios haciendo mis cambios de lo químico a cambiar a lo radical. De hacer pues esas prácticas naturistas, prácticas que se utilizaban pues nuestros antepasados que funcionan. Pero en el camino fueron surgiendo nuevas cosas. A lo largo de este tiempo, con los tiempos que han cambiado, nos encontramos ahora inmersos en una sopa de químicos, ¿verdad? El ambiente, lo que se nos cae encima, en casa, en los hoteles, en los trenes, en los bancos, en los lugares que son públicos, que deberían ser libres, no solo de humo, sino de todos los químicos que echan. Pero a la vez, si nos fijamos qué es lo que ha pasado en estos últimos tiempos, estos últimos años, si miramos las estadísticas, ¿qué es lo que más abunda en las enfermedades? ¿Qué es lo que más se escucha? El cáncer. 2 de cada 3 adultos tendrá un diagnóstico de cáncer. Si tú estás aquí, 2 de cada... Bueno, aquí no tanto, ¿no? Porque ya están en la conciencia, ya han leído alimentación consciente. Pero, ¿no os parece alarmante? ¿Cómo puede ser 2 de cada 3? ¿Recordáis hace 10 años igual decían,
un señor del pueblo ha caído con cáncer. Hoy en día uno de los grandes negocios de las pelucas, que antes, ¿quién se ponía peluca? Bueno, algunos se ponían un peluquín, pero no era lo más normal, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando? Si decimos, según las estadísticas, 1 de cada 2 bebés nacidos hoy, 1 de cada 2, uno tendrá un diagnóstico de cáncer. Entonces, eso me hizo reflexionar, ir adentro, investigar, observar sobre todo en mí, observar en mi entorno y rebobinar en cuando yo tenía asma, cuando yo tenía alergias, cuando yo tenía esos ardores de estómago. ¿De dónde venía todo eso? Nadie podía decir, ese ambientador te está causando ardores de estómago. ¿Sí? ¿Cómo ibas a relacionar eso? Hasta que finalmente me di cuenta que por pura lógica, cuando tú estás en un ambiente y hay ambientadores, tu sistema inmunológico empieza a trabajar para protegerte. Entonces, si inhalas sustancias o partículas tóxicas en suspensión en el aire, tu sistema inmunológico va a producir mucosidad para atrapar esas partículas. Entonces, en las vías respiratorias altas vamos a acumular mucosidad. ¿Y qué vamos a hacer con ella? ¿Vamos a tragarla o vamos a ir escupiendo por la calle? ¿No? Tragamos. Lógico. Entonces, ¿qué pasa? Que si echamos el perfume, si echamos los desodorantes de spray, los que todavía utilizáis, si estamos expuestos al ambientador de casa, el ambientador del coche, el ambientador de la oficina, el plis ese del baño, el para que no huela al otro. Entonces estamos rodeados. Viene la señora del lado que huela su colada. ¿A qué huele? Al suavizante de ropa, acondicionador de ropa. Te echas tu champú y tu acondicionador. ¿Y a qué huele? Te lo llevas encima todo el día. Echas los polvitos en la lavadora, el suavizante, y lo llevas encima. Pegas tu carita. Tu bebé también pega su carita a esa sábana 8, 9, 10, 11, 12 horas al día, la nariz pegada. ¿Huele a sábanas limpias? No, huele a detergente. Y si lo hueles, entra. Entonces, empecé a reflexionar y buscar soluciones para eliminar. Primero es la toma de conciencia. Tienes un problema. ¿De dónde viene ese problema? Es lo que pretendo resaltar en el libro. Tienes un problema, busca de dónde viene. Pero tanta gente no es consciente. Cuando me viene a la consulta, la mamá con su bebito en brazos dice, no duerme, todo el día está con los moquitos, tiene resfriados, está con la tos constantemente. Y la huelo a ella, perfumada, hasta arriba. Entra y hace. Imagínate, está con el bebé en brazos, está dándole pecho quizás al bebé. Dios, señora, tú eres el problema. Y dice, ¿cómo? Dios, es que hueles a químicos. Y eso para tu bebé, que es muy sensitivo, muy sensible, lo capta. No puede ser. Mira, hagamos la prueba. Sustituye tus desodorantes, tu perfume, tus cremas, todo, por estos productos baratos, caseros, fácil alcance y al alcance del bolsillo, que es muy importante, no son tóxicos y encima el cuerpo, se beneficia. Mano de santo, te dice. Se acabó el problema de las molestias que está sufriendo el bebé, que si no lo frenamos ahora, en un futuro, ¿qué va a pasar? Se convierte en asma, una rinitis crónica, pero todo eso luego pasa al aparato digestivo. Observamos, ¿cuántos de vosotros tenéis problemas, trastornos digestivos? Molestias, es que claro, no es un público muy típico.
¿Sí? Trastornos. ¿Cuántos tenéis problemas para ir al baño? ¿Sí? ¿Cuántos tenéis problemas de pedorreo? Mira, ¿hay algunos pedorros? ¿Pedorras? A ver si se llama más la mano, ¿sí? ¿De dónde viene todo eso? Tiene arreglo. Pero la integridad del aparato digestivo, lo que son las paredes del aparato digestivo, tiene que tener ahí una cierta integridad y cuando falla se vuelve más poroso y se cuelan cosas a través de la pared intestinal que luego produce una excesiva permeabilidad intestinal que luego produce alergias. ¿Quién iba a decir que tus problemas digestivos tenían relación con los químicos que hay en casa? Entonces, si como colectivo hemos creado cánceres, fatiga crónica, síndrome de colon irritable, úlcera de estómago, problemas de ese tipo que se pueden evitar simplemente cambiando algunos productos que usamos por casa. ¿Cuántos de vosotros utilizáis productos de limpieza que huelen y molestan? Todavía. Sin levantar la mano. ¿No? Lejía, ¿no? Echáis ahí, que huele a la casa, ¿no? ¿Y no os da dolor de cabeza? ¿O no relacionáis el dolor de cabeza? ¿O echáis la culpa? ¿Mi marido me da dolor de cabeza? ¿O es el día de la colada? ¿O es el día de la limpieza? ¿O cuando limpias los cristales? ¿O quita manchas de turno? ¿O vas a pulir los suelos? Uno se acostumbra, es tanto que uno dice, yo no me huelo, yo no lo noto, tú no lo notas, pero cuando dejas de utilizar, ¿qué pasa? Notas lo tuyo, notas de todo el mundo. Y cuando alguien viene muy perfumado, en nuestros viajes, Raini, como trabajaba de azafata de transatlántico, pues claro, todos los pasajeros pasan por el duty free. ¿Y qué hacen? Gratis y 12 horas de vuelo, ¿no? El avión perfumado de arriba abajo, aparte de lo que echan también de productos químicos. Y hay una colonia que hemos detectado, sobre todo en Latinoamérica, que la llamamos Matarratas. Matarratas. ¿Cómo se puede poner? Además, detectamos uno, ¿no? en Ecuador y digo, señor, ¿qué es lo que usted lleva? ¡Oh! Es una colonia exquisita, carísima, que casi nadie se pone porque no la puede pagar. Yo ya sé por qué no, nadie se la pone, que huele a matarratas. ¿No? ¿Qué pasa? Cuando te sensibilizas a lo natural, lo otro te huele a matarratas, te huele a químico. Yo vengo ahora de estar 4 días con mis padres en Fuerteventura, en un hotel, claro, en recepción ya han puesto un... Ay, que me pica la garganta de tanto que he cantado, tanto que he hablado y tanto que he olido en estos últimos días de estar ahí en ese hotel, ¿no? Estas grandes cadenas de hoteles como que tiene que ser algo que está de moda, que es imprescindible echar ambientadores en las habitaciones. ¿No entráis en alguna tienda de moda que siempre huele igual? ¿Qué piensan? ¿Que van a vender más? Porque entonces tienes que ir a casa a lavar la ropa, si no todo tu armario, todo huele a lo mismo, ¿verdad? Entonces yo no entiendo esa moda de perfumar. Entonces, ¿sabéis lo que hago? Cuando una tienda huele mucho, yo me acerco a la dependienta o quien está atendiendo y le aviso. Digo, qué lástima, no puedo quedarme más rato en esta tienda. Que iba a gastar 150 euros en ropa maravillosa, preciosa que tienes, que es justo mi estilo, pero por el olor ambientador me tengo que marchar.
Entonces, claro, yo me voy y ¿qué dicen? La loca está de turno, ¿no? La pesada, la guiri esta, ¿quién se cree? ¿No? Pero si todos empezamos a hacer lo mismo, ¿qué van a hacer? Tenemos que cambiarlo, pero tenemos que atrevernos a decir las cosas. ¿O es mejor ser conformista muerto o protestón o protestona vivo o viva? Si no hablamos como pueblo, la voz del pueblo, todo sigue igual. Entonces yo prefiero ser la pesada de turno, ¿no? Digo las cosas, pero además de su salto, digo, tú eres el peor que sale de esta tienda al final del día. Yo puedo estar 10 minutos, 20 minutos, pero tú ¿cuántas horas pasas en la tienda? Venía en un Uber el otro día y cuando subí al Uber estaba que no se podía aguantar el olor y se lo digo al señor, dice, yo no huelo nada, es que yo como tengo sinusitis no noto nada. ¿Y por qué tenía sinusitis? Claro que no notaba nada. Bueno, hay buenas noticias, ¿ok? Gracias de nuevo al editorial Sirio por continuar pues, con esta colección para la conciencia, para mi padre Colum. Aunque en España te encanta que te llamen Columbo. Le podéis pedir amistad en Instagram, seguro que le haría mucha ilusión. Quiero agradecerte desde el fondo de mi alma tu amor de padre y el camino compartido durante estos casi 55 años de mi vida. Ya son 55. El día 1 de abril del 2018 has cumplido 80 años y, como te prometí, este libro va dedicado a ti para celebrar tu vida. Y como siempre me has preguntado, Susan, ¿por qué me amas? Te sigo contestando lo mismo que te decía cuando era pequeñita, porque yo soy tu hija y tú eres mi padre. Gracias infinitas por ser mi padre y por ser Colum Powell, hombre tan admirado y respetado por tus talentos y sobre todo por tu fantástico sentido de humor. Te amo con todo mi corazón. Mi padre es un hombre de muchísimo humor, chispa, rápido. Y es un hombre a quien admiro tanto, quería tener el gozo de poderle dedicar este libro. Tiene un español muy peculiar. Solo sabe todo aquello que nunca tienes que decir en España. Todas las palabrotas, sabe casi todo el repertorio de Chiquito de la Calzada. No, saludas, me cago en tus muelas, esas cosas. Es el alma de la fiesta cuando se va de vacaciones a Canarias. Que va por ahí y cuando abre la página, que si lo veis, a los óvulos vaginales. Susan, ¿esto qué es? Digo, papá, se llaman óvulos vaginales. ¿Y qué se hace con eso? Y claro, le tuve que explicar qué se hace con óvulos vaginales. Dice, ¿y cómo lo puedo preparar yo? ¿Y tú para qué quieres prepararlos? Dice, porque no he visto nada similar en tantos años. Digo, pero no son para comer. Digo, pero ojo, se pueden hacer comestibles. Y claro, se rasca la cabeza porque él es rápido y yo también soy rápida. Y procedo a explicarle, digo, mira papá, como se te ocurra preparar esto, le vas a asustar a mi madre. Digo, ella ya no sabrá qué hacer con esto. Como ella tiene demencia, es muy adorable, pero a los 10 minutos no entiende. Entonces, claro, tuvo la misma reacción que mi hija cuando esto lo pasé por WhatsApp. Si veis las imágenes, es tal cual lo canalicé para un curso Zen. Esta es la joya del libro. ¿Alguien ha probado de hacer los óvulos vaginales? Se puede hacer como supositorios. Se puede hacer un contenido. Yo siempre digo, no metas en tu piel o en tu cuerpo lo que no puedes pasar por tu boca.
No pongas en tu piel lo que no puedes meter en tu boca. Podemos utilizar el aceite de coco, la cúrcuma y aceites esenciales para elaborar productos que pagaríamos caro por ellos en una farmacia y que encima pueden hacer daño o cambiar la flora vaginal o la flora intestinal y desencadenar otras enfermedades. Pues claro, mi padre se queda así mirando las fotos y tiene tantas ganas de leer el libro ahora que a lo mejor termina escribiendo uno. No va a poder, ¿ok? Entonces, tuve una meditación antes de entrar al curso un día y vi unas imágenes delante de mí. Imagínate, veo dos manos, un bote de aceite, no veía cuál aceite era, un vaso, un recipiente de boca ancha alta, guante de látex, un aceite esencial que no sabía cuál era, y cuelgan el guante por encima de la boca del vaso y se queda el guante colgándose ahí dentro. Veo con un embudo como van echando hasta llegar medio dedo con ese aceite en su estado líquido y una gota de un aceite esencial en cada dedo. ¿Por qué me están enseñando esto? Veo que sacan el guante, hacen un nudo, remueven un poquito los guantes para hacer la mezcla y con una pinza de la ropa se cuelga en la puerta de la nevera. Yo no entiendo qué está pasando aquí. Al rato abre la nevera y sale el guante con el aceite solidificado. Cortan el guante, echan afuera en un plato, eso parecían torpedos blancos, hasta que me di cuenta de que debían ser como supositorios u óvulos vaginales. Lo aparqué yo, entré en clase y a mitad de la clase una señora preguntó, una chica joven, Susana, ¿qué remedio nos puedes aconsejar para la candidiasis vaginal? Ya está. Lo único, si vais a probar de hacerlo, se preparan, se guardan en un frasco un bote de cristal en la nevera y poner, no comer, porque parecen chucherías, ¿no? No comer. Y cuando lo vayas a usar, lo sacas de la nevera y lo dejas en la mesita un ratito, que se vaya al golpe de frío, o si no, imagínate meterte eso dentro, uy, y se deja toda la noche. Si tu pareja también tiene candidiasis, que no va a tener síntomas, pero si tú tienes, tu pareja te reinfecta, porque las cándidas se proliferan en un ambiente húmedo y cálido. Así que, ¿qué le vas a hacer a tu pareja? Una mezcla del aceite esencial, que es el aceite esencial de árbol de té, tea tree oil, tea tree. Una gotita por dedito del guante y el resto aceite de coco, ¿ok? Luego, a posteriori, estudié me preguntaba mucho por papilomavirus y leí un estudio científico que decía la cúrcuma en contacto con la zona donde está el virus mata el virus. Aceite esencial, aceite de coco con cúrcuma en polvo mezcladito, óvulos vaginales de aceite de cúrcuma, aceite de coco con cúrcuma. Hay un caso que ya lo ha probado, una chica me mandó un mail y lo puse en Instagram. Pues lo podéis ver, la carta de la remisión total. O sea que se mató el virus, como lo decía. Y aquí hay una foto también de los óvulos vaginales. ¿Ok? Entonces, en el libro tenemos varios apartados. Raimi colaboró con un capítulo largo sobre los aceites esenciales, pero tenemos la primera parte, cuidado con los tóxicos y los campos electromagnéticos. Alimentación y ejercicio, cuida tu salud en los largos viajes y el botiquín indispensable. Cómo viajar por el mundo y no morirse en el intento.
¿no? ¿Qué llevarse, qué no llevarse para hacer frente a los virus, a los bichos, a las bacterias y todas aquellas cosas, sobre todo cuando viajas a lugares como la India o lugares más pobres, pues en África, otros continentes como en las Américas, que sabemos que el agua a veces puede ser tu peor enemigo. Luego expongo como problemas que tuve yo misma, como la cistitis en plena montaña, cuando no tenía acceso a nada que tenía en casa y tuve que buscarme pues, el remedio utilizando cebollas de la cocina, meterme en una bañera, cortar cebolla y tener flotando a mi alrededor la bañera cebollas. Imaginaros cómo olía el baño y la habitación. Pero se me curó la cistitis. Tenía que estar una semana con un colegio en plena montaña con ese problema y no veas qué dolor. Un día y medio, todo resuelto. ¿Ok? Es pequeñas cosas que está bien saberlo. Hay otro apartado que es recursos básicos, suplementos y complementos. ¿Vale? Que en tu casa, pues que no falte el jengibre, la miel, el vinagre de sidra, el ajo. Que yo he colaborado con Susana en el libro por, como dijo ella, mi pasión por los aceites esenciales. Desde que lo descubrí, mi mundo cambió. Yo les recomiendo que quien no ha probado nunca los aceites esenciales, pero eso sí, añado que sean de grado terapéutico, porque en el mercado hay muchos aceites, pero desgraciadamente la mayoría de ellos están adulterados o son sintéticos. Entonces hay que ir siempre a por un buen aceite de calidad. Entonces, una vez que los descubran, si no han leído el libro, cuando lo lean ya verán la cantidad de cosas, y eso que no he podido poner todo tampoco en el libro, pero muchísimas cosas que se pueden hacer con los aceites esenciales, y estos van a ayudar mucho a mejorar tu vida, a tener mayor bienestar, tanto en tu cuerpo físico, espiritual, emocional, como en tu hogar. Vas a conseguir tener un hogar sano, saludable, libre de químicos y de tóxicos, y vas a notar una respuesta en tu organismo enseguida muchísimo mejor utilizándolo. Todos estos aceites combinados con productos tan simples como agua destilada, que te puede servir a la hora de hacerte una colonia y así dejas de utilizar perfumes que son químicos, o puedes limpiar tu hogar con vinagre, aceite de limón y agua destilada. Puedes hacerte un exfoliante casero con azúcar moreno y aceite de coco, añadiéndole una gota de aceite esencial, pues de ciprés si quieres mejorar la circulación, o de pomelo si quieres eliminar grasas, que te van a ayudar. En fin, que hay un montón de recursos y un montón de maneras de poderlos utilizar. Los puedes ingerir si son de grado terapéutico, repito. Los puedes ingerir, como ahora mismo me he echado yo en el agua un poquito de lima, te cambia el sabor y no te aburre el agua. El agua a veces es un poco aburrida, ¿no? Y luego también los puedes aplicar tópicamente, los puedes poner en un difusor para tener un ambiente pues libre de bacterias y de bichitos en tu casa. En fin, en un montón de cosas, un montón de remedios que están en el libro. Y es todo un descubrimiento. Yo lo único que digo es que tienen un efecto secundario, desgraciadamente. Y es que enganchan. Una vez que te metes en el mundo de los aceites esenciales, ya estás perdido, porque de ahí no te saca nadie después. Al contrario, vas contagiando a los demás con todas esas cosas que vas descubriendo. La gente te huele, la gente te ve, qué usas, qué te pones. Y claro, cuando algo te funciona, pues lo que quieres hacer es compartirlo, ¿no? Y que a todo el mundo le vaya bien como te ha ido a ti. Y entonces pues se produce como un virus de aceites esenciales que ojalá este libro les contagie mucho y este virus se propague por todo el mundo, porque la verdad es que son una bendición, son un regalo de la naturaleza. Y bueno, y yo espero haberles contagiado un poquito. ¿Algún tip
Bueno, pues pueden hacer, por ejemplo, desde, como les decía antes, un exfoliante para el cuerpo. Pueden, pues por ejemplo, a Susan le gustó mucho el otro día cuando en una de sus mudanzas tenía todos los muebles que eran blancos con la cinta esta de envolver marrón y los tenía ahí todos pegados, ¿no? La cinta no se iba. Y llegué yo, digo, a ver, ¿qué te hago? ¿Qué te ayudo? Mira, a ver, quita la cinta esa marrón, a ver si puedes y tal. Y le dije, digo, ¿tienes aceite de limón aquí? Dice, sí. Digo, dámelo. Cogí el aceite, un poquito de algodón y en un momento, pues, el papel, esa cinta marrón desapareció. Se quedó alucinada y le impresionó un montón. Luego, por ejemplo, si vas en el coche también, en lugar de usar esos arbolitos que son tan tóxicos, que parece que no, y además ahora está muy de moda el olor ese a frutos rojos, que a mí por lo menos me empalaga un montón, pues nada, puedes poner simplemente un algodón en las salidas del aire, con aceite de menta, por ejemplo, si vas a conducir, sobre todo en larga distancia, en carretera, y el aceite de menta te va a ayudar a mantener la mente despejada y el coche va a oler bien sin tener que utilizar ningún ambientador químico. O puedes coger, que también es una manera de reciclar, los palitos estos de los polos, de los helados, que son de madera, pues dejas caer unas gotitas y lo pones también en el coche o lo pones en los roperos, en los cajones de tu ropero. Las pinzas de la ropa, que son también de madera, también los puedes poner ahí. Y cositas como esas hay un montón de trucos. Puedes también en el champú con el que te lavas el pelo, pero que sea siempre, por favor, de natural, que no lleve nada de productos químicos ni tóxicos. Yo tengo una guerra particular con esa historia de los productos que utilizamos para el cabello, porque ahora que está tan de moda teñirnos el pelo cada 2x3, las que nos teñimos ya por la edad, por las canas, y la gente joven que también se tiñe hoy se lo pone rojo, mañana verde, el otro naranja, un mechón lila y tal, pues todos son productos muy tóxicos, todos llevan una cantidad de químicos, de falatos y de productos que son malísimos, y todo eso va aplicado en el cuero cabelludo, vasculariza muchísimo el cerebro y todo eso pasa al torrente sanguíneo. Hay un índice muy grande de Alzheimer hoy en día por productos que contienen aluminio y esto es una de las causas principales. Los tintes y los champús, estos que dicen que hacen maravillas en tu pelo, y los acondicionadores, por favor que sean naturales y sobre todo, pues bueno, le pueden añadir aceites esenciales que hay para ayudarte a fortalecer el pelo, como son la lavanda, el romero de toda la vida conocido. Lo que pasa es que los aceites esenciales de toda la vida hemos escuchado, cuando te dolía la barriga, pues te tomas un poleo de menta, te tomas una manzanilla. Lo bueno de los aceites esenciales es que son muchísimo más potentes que un sobre de manzanilla, porque el proceso de destilación es lo que les hace muy potente. Entonces, con una simple gota que le añadas, pues ya está, ya no necesitas ninguna otra cosa. En lugar de tomarte un poleo de menta, pues le pones al agua, a la infusión, al agua hervida, una gotita, por ejemplo, de menta y tienes un digestivo maravilloso. O sea que hay cantidad de aceites en el mercado, todos son muy versátiles, todos tienen unos componentes totalmente naturales, que no llevan nada más que aceite esencial puro, 100%, y un montón de aplicaciones que puedes hacer con ellos, porque hay aceites además maravillosos que seguramente la mayoría no conocen, porque los más conocidos son lavanda, limón, menta, naranja, pero hay otros que son una maravilla, como puede ser el incienso, el palo santo, el cedro, la bergamota, el geranio. O sea que es que te metes ahí y es un mundo. Yo llevo un tiempo y todavía alucino, sigo descubriendo, sigo probando. Y luego saca la parte alquimista que todos llevamos dentro. Yo no sabía que tenía esa parte y cuando lo comento a todo el mundo también le pasa lo mismo. En cuanto empieza a utilizar los aceites dice, ay, pues ahora me hago esto y si pruebo con esto, y va sacando esa parte alquimista que todos tenemos dentro pero que la teníamos olvidada. O sea que es como
te hace mucha ilusión porque le das parte y le das mucho juego a esa parte creativa que tenemos. Dime. ¿Se puede conseguir dónde se compra de grado terapéutico? Pues de grado terapéutico, es que no puedo decir la marca, no podemos decir la marca aquí. No, pero en esta experiencia. En un herbolario vas a encontrar los que no son 100% puros. A ver, en el herbolario vas a encontrar aceites buenos, pero que sirven para aromaterapia nada más, como función aromaterapia. No vas a encontrar los de grado terapéutico, ¿vale? Pones Google, aceites esenciales de grado terapéutico y te van a salir marcas que puedes comprar online. Sí, en Amazon o... Sí. No, en Amazon no. ¿Amazon no? No, Amazon no. No, porque no sabemos la procedencia de ese aceite, aunque sea de esa marca. Ah, ok. No sabemos la procedencia de ese aceite. El aceite de coco tiene múltiples usos también, pero tiene que ser un aceite de coco bueno, porque los hay que no son naturales, aptos para tomar, o que han pasado por un proceso de desnaturalización. Entonces buscamos siempre, por favor, un aceite de coco ecológico, ¿ok? Entonces, a ver, entre todos, ¿para qué vamos a usar el aceite de coco que está tan de moda? Hay libros escritos para comer, para desinfectar la boca, ¿no? El oil pulling se llama así, ¿no? Para las encías, para untar sobre el pan, para cocinar, para añadir al arroz cuando ya está hecho, para quitar el maquillaje, para lubricar la piel y para la vida íntima. Es el mejor lubricante, huele bien, sabe de maravilla y es transparente, con lo cual no hace falta usar otras cosas, lubricantes químicos, no hace daño, pero tiene el añadido beneficio de que es un antibacteriano, con lo cual nos protege de alguna manera, sobre todo cuando son tiempos de humedad, calor, sobre todo en los trópicos, subtrópicos, que hay que tener mucho cuidado porque ahí las bacterias proliferan muchísimo. ¿Ok? Aparte de hacerlos para el cabello, ¿vale? Para lubricar, para arreglar las puntas del cabello, para hacer desodorante. Puedes usar el aceite de coco con bicarbonato y añades algún que otro aceite esencial que te guste a ti, en especial, como la lavanda, como puede ser la menta, o hay otros que te puede ser, bueno, los cítricos, por ejemplo, ¿no? Preguntas, vamos a abrirnos a preguntas. En Irlanda lo que hacen, pues cuando tomas carbón activado, después de haber tomado alcohol, absorbe el alcohol en tu organismo, lo que es el alcohol volátil, la que llega al cerebro y te da el mareo. Entonces es mejor que no lo sepan los jóvenes, para que luego no engañen a sus padres. En Irlanda la gente sale, se emborracha, pero luego ya quieren descansar bien, no quieren estar ahí tumbados en la cama y la habitación dando vueltas, pues toman un par de cápsulas de carbón activado y les quita el mareo. El carbón activado en cápsulas normalmente se vende para los gases. Si eres un pedorro, una pedorra, es el perfecto suplemento para quitar los gases. También tiene un efecto de atrapar los tóxicos en el cuerpo porque entra y sale, absorbe, arrastra, ¿ok? Cuando son metales pesados también, tiene esa capacidad de absorber, arrastrar y eliminar. Entra y sale. En otros países también lo utilizan para quitar las manchas. Puedes utilizar el aceite de coco, te puedes hacer una cataplasma, una mascarilla de aceite de coco con el carbón activado.
puede ser usado del coco, se puede sacar del coco también, ¿ok? Entonces, para blanquear los dientes con el aceite de coco para quitar las manchas. ¿Vale? Hay un capítulo, hay un apartado sobre el carbón activado. El vinagre de sidra es el anticelulítico natural. Te puedes hacer lo que llamo el cóctel de vinagre de sidra. Pero eso no os hace falta, ¿verdad, chicas? No. Vosotras no tenéis ese problema, ¿verdad? Para las otras que puedan tener, una cucharada o dos de vinagre de sidra, vinagre de manzana es lo mismo, mejor que sea biológico, que tenga la madre esa tela, ¿vale? Que no haya pasado por calor, que no se haya destilado, que sea lo más natural posible. Y ese vinagre de sidra, una cucharada o dos soperas, un poquito de miel y agua hasta arriba, parece un gin tonic. Y lo puedes tomar pues media hora antes de la comida o como un refresco en el verano con un poquito de hielo, o puedes preparar hielos con vinagre de sidra ya preparado y pones el agua y miel y un cubito de vinagre de sidra, pero que no se mezcle con la comida. Porque si vas a comer arroz, patatas, carbohidrato, con el vinagre corta la producción de la ptialina que te va a digerir la pizza, la pasta, el pan. Y como sabéis por el libro Alimentación Consciente, pues no es una buena mezcla ácido con carbohidrato. Para la limpieza en casa, para desinfectar el baño, la cocina, para limpiar el parquet, para todo, agua pura con un chorrito de vinagre de sidra. La primera sensación cuando estás pasando el mocho es el olor a vinagre, pero desaparece enseguida. Cuando viajamos a los hoteles, siempre pedimos por favor que no utilicen químicos, que limpien simplemente con agua y vinagre, aunque sea vinagre de alcohol, el vinagre blanco normal de toda la vida, también te sirve. Muy barato y no hace daño a la salud. Pero si quieres un poquito de vinagre de sidra, pues mejor que mejor, no hace falta que sea biológico. Pero le da ese puntito de olor más agradable. ¿Ok? La gente se preocupa para limpiar el váter, para los productos. Tú puedes elaborar tus propios productos con base de agua con vinagre de sidra. Y quieres echar ahí algo de olor, pon algún aceite esencial, natural. Lo mismo en la colada. Puedes echar, por ejemplo, si alguien en casa tiene hongos, pues esos hongos también, si no se hierve bien la ropa, los calcetines, pie de atleta, ¿vale? Se contagia toda la ropa. O las mujeres que pueden tener hongos vaginales, por ejemplo, o hombres también, hongos en sus genitales, pues puedes echar alguna que otra gota de aceite de árbol de té en la cubeta de la colada. Echas ahí pues un poco de vinagre también, eso limpia y mantiene, para que no tengas que ir utilizando productos para mantener limpios los filtros. El vinagre de sidra te va a hacer lo mismo. Puedes echar bicarbonato para quitar olores, pero podemos perfumar nuestra ropa con aceites esenciales. Raimi es especialista en todos los pequeños trucos para esas cosas. ¿Ok? Una gotita de aceite de árbol de té en los zapatos de los adolescentes. Si quieres echar algún olor que le pueda gustar más simplemente para aportar olor y no solo para el efecto terapéutico, puedes poner, pues se puede comprar esas bolitas de madera y echar aceites esenciales para echar en los cajones, para la ropa, como antipolilla, ¿no? La madera de cedro, y puedes echar ahí gotitas de algún aceite que te guste más, ¿no? ¿Quieres añadir alguna cosa más de trucos para casa? De trucos para la casa hay un montón. Para la secadora, por ejemplo, las bolitas de lana, pues puedes poner una gotita de lavanda cuando vas a poner la secadora
y ya no necesitas echar ningún suavizante para oler bien ni nada en la lavadora. Para limpiar, como dijo Susan, con el vinagre, el agua y el aceite de limón, porque además el limón es un limpiador universal de toda la vida. El limón también lo podemos utilizar, el aceite de limón, en la cocina. Si hacemos repostería, en lugar de añadir la corteza del limón rallada, echas una gotita de aceite de limón en el bizcocho que estés preparando, en las galletas o en el pescado o en la ensalada. Y evitar el plástico, porque si no come el plástico. Y evitar el plástico porque el limón mata todo, elimina todos los petroquímicos, y entonces tienen que usarlo siempre en recipientes que sean de cristal, que no sean de plástico. Luego, por ejemplo, también para ¿qué más? Pregúntenme algo porque así es más fácil. Para las arrugas. Vale, para las arrugas, pues perfecto. Podemos hacer un serum maravilloso que consiste en un aceite base, como puede ser el de coco, dependiendo del tipo de piel que tengas. Si tienes la piel seca, entonces no. Pero si tienes una piel normal o con tendencia a sequedad, puedes poner el de coco. Si no, lo puedes sustituir por un aceite de argán o de jojoba, que también es muy beneficioso para la piel. Y ahí le puedes añadir unas gotas de aceite esencial de lavanda, de incienso, de mirra, de pachuli, de geranio. Hay muchísimos aceites, el cedro, muchísimos aceites que son buenísimos para la piel. Y te puedes hacer tú, para ti, el serum personificado según tu tipo de piel. Te puedes hacer también el tónico facial, en lugar de comprarlo por ahí. Coges agua destilada, pero que sea de la farmacia, no de esa que venden para la plancha, y le añades unas gotas en un fuchi que lo llamo yo, que es un spray, una botella de estas de pulverizador, y ahí añades agua destilada y le echas unas gotas también de lavanda o de incienso, de mirra, cualquiera de estos aceites que son específicos para regenerar y ayudarte a la salud y al bienestar de tu piel, y ya tienes un tónico facial. Puedes hacerte también una especie de agua bifásica para dártela después de la ducha, que es mezclando un aceite base, como puede ser el de coco en verano. En invierno puedes utilizar aceite de almendra, que es muy bueno también para la piel. Lo mezclas al mismo tanto por ciento con agua destilada y luego le añades los aceites esenciales. Pues si quieres mejorar tu circulación, pues puedes añadirle ciprés, por ejemplo. Si quieres estimularte un poquito por las mañanas y tonificar la piel, estimularte por las mañanas y tonificar la piel. No me dejas terminar. ¿Y afrodisíaco? Afrodisíaco también hay. ¿Queréis saber afrodisíacos naturales? Bueno, pues uno de los afrodisíacos naturales es la rosa, el jazmín, el ylang-ylang, el pachuli, el vetiver. Todos estos son aceites esenciales que nos van a ayudar mucho. Que están tomando nota. ¿Puedes decirlo más lentamente? A la hora de tener un mayor bienestar en las relaciones sexuales, ayudan bastante estos aceites. Son muy exóticos. Exóticos, sí. ¿Preguntas? Hola, Susana. Gracias. Ahora me siento a ti. Gracias. Gracias a ti desperté mi conciencia hace 4 años y medio. ¿De dónde eres? Soy venezolana. Vengo de Irlanda, de haber vivido casi 5 años allí. Siempre buscando y piscándote a ver si te conseguía, pero no. Me tocó aquí. Pensaba en algún momento, porque soy exfumadora, y decía, uy, tengo que dejar de fumar antes de conocer a Susan para que me dé un abrazo. Y tengo 1 año que no fumo, así que lo espero comenzar. Susan me dio bronquitis hace una semana atrás. Sé que no estaba ni siquiera oxigenando bien mi cerebro. Me hice yo misma el diagnóstico. Soy alérgica a los médicos, perdón si hay alguno presente, desde que nací. Mi familia inteligentemente me crió con medicina natural.
luego también de haberte conocido, ratifiqué que no necesito medicamentos, pero tengo una moto sin arrancar en el pecho. No sé si sabes a lo que me refiero. Todavía la tengo. Hice té de jengibre con saúco, miel, tomillo y expectoré bastante. Me siento muchísimo mejor, ya oxigeno. No me nebulicé, pero quiero saber si hay la necesidad de nebulizar, qué puedo echar, porque no quiero echar nada químico a la nebulización y quiero que esta moto que tengo en el pecho termine de arrancar para terminar de sacar la flema. Yo creo que hay los aceites esenciales con un difusor que te va a venir genial, por el eucalipto, por ejemplo, ¿no? La menta despejaría, pero eucalipto, menta y alguno más que te den. Tomillo. Aceite esencial. Yo hice vaporizaciones, pero tengo entendido que es mucho más efectivo si hago la nebulización o no es necesario. ¿Puedo mantenerla? ¿Para ti qué es la nebulización? El aparatico que uno se pone, sí. El aparatico que uno se pone Sí. Como mascarilla para respirar. Okay. Y vaporizaciones, bueno, me quemo un poco la cara porque me pongo un paño y respiro. Okay. Difusor. Sí, mejor un difusor. Una cosa muy importante con respecto a las personas con asma, bronquitis, rinitis, las vías respiratorias. Los alimentos, la alimentación es tan importante, eliminar los lácteos, leches, el saborizante de fresa, sabor a fresa, el colorante amarillo, la tartrazina produce asma. Aprender a combinar correctamente los alimentos, evitar los azúcares industriales. Si quieres tomar lácteos, que sea preferiblemente en esos casos de cabra, pero yogures de cabra, no leche directamente, aunque hay remedios de leche de cabra con ajo. Y luego, todo lo que contenga azufre, todo lo que huele a pedo, ¿vale? Coliflor, coles de Bruselas, brócoli, la col, luego el ajo y la cebolla. Esos son productos que van muy bien para los pulmones, para las vías respiratorias, por su contenido en sustancias medicinales y sobre todo el azufre para eliminar esa mucosidad que quieres, el chapapote, como decimos aquí, el chapapote en los pulmones, se tiene que arrancar. Se puede tomar suplementos azufrados como N-acetilcisteína, que se llama NAC, N-A-C. Es un azufrado, el ácido alfa-lipoico. Entre los suplementos son cosas que se mencionan. Que comas mucho ajo y perlitas de aceite esencial de menta. Y si no, gotitas de menta, aceite de menta que se puede meter dentro de cápsulas con un aceite de base, ¿no? Entonces es una manera de aportar ese tipo de aceites que sacan, que despejan. Si algún día tienes un resfriado, pones unas gotitas de aceite esencial aquí en la entrada de la nariz y te despeja. Y aquí detrás de la nuca y donde Rainy siempre recomienda, en la planta de los pies. ¿Ok? Entonces ahí tienes algún que otro dato. Ok. Luego te doy el abrazo, ¿ya no fumas? No. Tengo un año. Ok, enhorabuena. Me alegro muchísimo por ti, un gran logro. Sí. ¿Qué más? ¿Será una pasta para pegar la prótesis dental? Porque yo uso Una pasta para pegar la prótesis dental. una pasta natural. Ni idea. ¿Alguien aquí se le ocurre algo? Porque yo no sé la cantidad de porquerías que puedo llegar a tragar al cabo del día. Sí, me imagino. No tengo ni idea. Y fui a la comistería y tampoco tengo ni idea. Entonces, no sé, me está moviendo así de repente aquí como una resina.
el aceite esencial de mirra. Mirra, solo te iba a decir, la mirra. Que echa ahí de hecho, el aceite esencial de mirra, que al cabo de unos días, una vez está abierto, luego el tapón se queda muy pegado porque forma esa resina. Y tienes que irlo despejando, es lo único que la se mirra, sí, aparte que mirra, para todo el tema de la salud dental es muy para la buena. boca es muy sano, sí, se utiliza. Sí. Un par de preguntas más porque tenemos que salir de aquí a las 9 y me imagino que vais a querer un reset colectivo, ¿verdad? Lo hacemos, tendríamos un par de preguntas más. El resto de las respuestas están en el libro. A ver, un par de preguntas rapiditas. Tengo aparatos. Sí. Hace 4 meses que me los han puesto porque tengo un problema de mandíbula y bueno, se complicaba mucho la cosa. El problema, aparte de la molestia, es las llagas que se suelen hacer. Sí que hay un cortorio para enjuagar y demás, pero si hablamos de cosas naturales, ¿qué podría ser? Porque me quedan para 2 años, y lo llevo 3 meses y medio. El aceite de coco y aceites esenciales como puede ser el aceite esencial de mirra, como comentamos, el aceite esencial de incienso también. Lavanda y árbol de té, y te puedes hacer un colutorio tú casero con agua destilada y unas gotitas de aceite esencial de menta, de lavanda y árbol de té. Solo el agua y las gotitas del árbol de té, que no necesitas. ¿Para cuánto tiempo la mezcla? ¿Podría aguantarla 2 días, hacerla en el momento? Los aceites esenciales no caducan. Vale. No caducan, ni se ponen rancios ni nada. Porque si utilizamos los colutorios estos que venden en la farmacia, no son muy sanos porque en la boca todo lo que es la saliva lo absorbe todo muy rápidamente y todo va al torrente sanguíneo muy rápido. Entonces es mejor sustituirlos por colutorios caseros. Gracias. Blanqueante natural, el aceite esencial de naranja. Y sal si quieres, y si quieres también con el aceite, el polvito de carbón activado. ¿Sí? Hola, yo quería saber un poquito hablar sobre el acné de los jóvenes que tanto malestar les causa y que los aceites esenciales, mi hija por ejemplo tiene y cree que son grasos y no se los pone, y también no sé si es debido a la alimentación, tema hormonal, sobre todo las chicas que hay más problema con ellas, y bueno, que se puede hacer. Sí, mi hija pues tiene mucha afición con esto de sacar los puntos negros, ¿no? Pero siempre lleva encima el aceite de árbol de té. Con un algodoncito se saca la espinilla esta, y hasta harta de escucharme, no se toca, pero como tiene el remedio del aceite esencial, con un algodoncito y a veces si se inflama, pues el aceite esencial de lavanda. El aceite esencial de árbol de té es un gran desinfectante antiséptico natural y nunca debe faltar en casa. Cuando hay piojos también odian el aceite de árbol de té. Lo puedes echar en tu champú, lo puedes echar en el gel de baño y tenerlo siempre a mano con aceite de coco si tienes que despiojar a tus hijos. Pero para prevenir. Para prevenir, sí. En el champú convencional echas como unas 10 gotas, ¿no? Un champú natural. En el acné se puede poner a palo seco directamente, una gotita en el algodoncito y vas tocando, pero hay que corregir la alimentación. Las grasas saturadas, las grasas de cerdo abusan mucho también de bollería, las patatas de bolsa, de estas típicas de fritas, ¿no? Bolsas. Los malos hábitos que tienen ellos a nivel social, ¿no? Pásame una bebida refrescante, no sé qué, vale, pues dame un chicleta.
intercambian la bolsita, dan unas galletitas y lo mezclan todo. Entonces el hígado se sobresatura. Y cuando el hígado se sobresatura, esos tóxicos tienen que salir por algún lado. Con la revolución hormonal, las hormonas sexuales se guardan en las grasas. Por eso cuando una chica está muy baja de peso, no tiene la regla, porque no tiene grasa en el cuerpo. Entonces es muy importante una correcta digestión de las grasas. Tenemos nuestro aliado de siempre, el famoso Cardo Mariano, el suplemento Cardo Mariano, que optimiza el funcionamiento del hígado y ayuda a metabolizar correctamente las grasas. Pero en el libro Alimentación Consciente, Menús Conscientes, o el libro El Cáncer, doy muchas pautas para la desintoxicación y qué hacer, sobre todo cuando uno está tomando mucha medicación. ¿Dónde va a parar la medicación? Al hígado. Entonces, más problemas. Y si va al médico, le va a dar pastillas para el tema del acné, el tema hormonal, y va para el hígado. Entonces, es un poquito un círculo vicioso, ¿verdad? Pero tópicamente, el aceite de árbol de té, a palo seco, ¿verdad? Sí. Ok. Una última, ¿sí? Ahí, la señora ahí al fondo tiene la... Estoy todo el día con la resaca de los ambientadores del hotel. Además, como cantamos mucho, damos de celebración. Ya yo decía, como tuvimos ahí los grupos en el hotel a la noche, pues estaban los Beatles, el Divo, el rock and roll, y estábamos de 1 hora y media cada noche cantando con mis padres, y ya verás. Tenía que haberlo cancelado, ¿verdad? Cancelar, voy a estar estupenda. Adelante. A ver, el área de ejercicio, por la máscara que llevo, que tiene sensibilidad química múltiple. Y es sensible, y síndrome de fatiga crónica, etcétera, etcétera. Entonces soy testigo 100% de todo lo que... Yo he visto vídeos suyos, pero no tanto, gracias a mi amiga, y soy testigo de lo que es llegar a no poder salir de tu casa, a no poder convivir con tu familia ni con tus familiares a causa de los químicos, hidrocarburos, etc. Yo, a ver, ahora tengo 56 años. Esto me lo diagnosticaron hace 4 años, pero desde los 30 que estoy pues fatal. Entonces empecé a ir al médico y me decían que lo mío era depresión, tenía mucho dolor de estómago y tengo muchos problemas a nivel intestinal, ahora tengo el hígado hecho polvo, el estómago también, y bueno, casualmente, como veo que vas al médico y no te dan más que paracetamol y ibuprofeno, y porque tenemos también mucho dolor, y somos muchísima gente, lo que pasa es que nadie nos ve, porque o tenemos miedo de salir con la máscara los que podemos, sí, o nos quedamos en casa y bueno, que tienes que buscar la vida porque en una ciudad es muy difícil vivir en el campo. Yo, a ver, he hecho una vida bastante loca, porque sí, trabajaba todo el día, comía platos precocinados, no tenía tiempo de cocinar, he usado de todo, o sea, decías, los productos, lo de la vitro, que a mí me fastidió, lo del parquet, que lo que más me fastidió, insecticidas, me pintaba, me maquillaba, me ponía colonia, todo, y ahora no soporto nada. De hecho, aquí, hoy, ya me cuesta respirar, porque hay gente que lleva perfume o... Te comprendo totalmente, sí. Y al final, bueno, me tuve que ir de mi casa, ahora estoy en buscar un sitio donde, no sé, una ecoaldea o algo. Y hace poquito, hace 3 semanas, fui a una naturista y me habló de la dieta ayurvédica
y de, ¿sabes? Él no era consciente, no era nada consciente y así de acabado. Entonces, no sé, quiero que esto se comparta, este libro que se comparta a todo el mundo, amigos, familiares, vecinos, todos, porque es que si no, todos acabaremos como yo, y gente que no puede salir de su casa, que no puede ni vivir con su familia ni con su familia. Okay. También para la familia y los amigos, que aquí tengo la mía, Duro. que es la que me ha ayudado, para ellos es muy difícil, porque todo nos molesta, todo. Entonces en casa solo usamos vinagre de fibra para limpiar, limón, bicarbonato para la ropa, y ya está. Y en verdad no huele a nada la ropa, no huele a nada. Pero Claro. si yo nada más que alguien lleva suavizante o la colada que decías, me muero, de verdad me muero. Lo que cancela eso, lo de morirte. Eres muy joven, cancela, rectifica, vivo. Ha sido un milagro poder venir aquí. Sí, Porque te comprendo. una semana dije, o voy a un naturista o me van a matar. Eso, tienes que venir al curso CER. Tienes que venir al curso CER. Mira, te digo una cosa, te agradezco enormemente tu testimonio y es tan real, lo que tú dices es tan real. ¿Hacia dónde vamos con esto? ¿No? Los más inocentes, los niños que no tienen voz para decir, tu perfume me molesta, es lo que hay, ¿no? La peor pesadilla, tener que subirte a un avión durante 12 horas y sube una persona perfumada a tu lado y te guste o no el olor, lo estás tragando, ¿no? O un tren, o un lugar donde es que no te queda otra que aguantar. Por eso es tan importante, no simplemente estamos alarmando, estamos dando soluciones. Pero una cosa es que entre todos, por ejemplo, yo dije que entro en la tienda y digo, lo siento, no puedo estar aquí porque huele a ambientadores, me va mal, lo siento, no voy a gastar mi dinero aquí. Lo conseguí en una tienda de Levi's, que conste, me hice la pesada. Y el chico al final me dice, ven, mira, lo he conseguido. Le he dicho al jefe que los problemas de su cara, de las erupciones que tenía en la piel, era debido a los químicos en la tienda. Y yo además se lo dije, seguro tu problema viene por ahí. Y lo consiguió, lo quitó, ahí en Príncipe Pío. En fin. ¿Perdón? Sí. Pero todos tenemos que ser locos. Por eso digo, si nos reunimos en eso, nos unimos, creamos esa voz, la voz del pueblo. Entonces, que no sea solo un loco, dos locos, que seamos todos un poco locos. Y tendrán que cambiar. Yo hablaba con el director del hotel en estos días que van a hacer reformas. Digo, ya que hacéis reformas, que por favor que no pongáis ambientadores. Porque yo voy a pegar gritos a los cuatro vientos para que en algún día no muy lejano el futuro van a anunciarse hotel sin ambientadores. ¿Vale? Comercios, este comercio no tiene ambientadores, ¿no? Este comercio no tiene químicos. Para que podamos elegir. Entonces he dicho que te va a costar mucho dinero. Yo soy una bocazas. Entonces hablo tanto bien como mal en defensa del pueblo, en defensa de los ignorantes. Y ahora es el momento de decir, ya no queremos más, queremos sustituir. Y si dejamos de consumir, dejamos de pagar, dejarán de vender y tendrán que escucharnos. Entonces el rebaño unido obligará al león a acostarse con hambre. Unámonos, y ya está. Pero que nadie se quede. ¿Y qué va a decir? Que no va a decir nada, te va a llamar tonto. O algo más fuerte. Pero ¿qué más da? No te lo vas a tomar personalmente porque es tu convicción, ¿me explico? Entonces dejamos de gastar esos productos. Sí que hay alternativos y es barato. Eso es lo bueno. Lo que gastaba la abuela y la tatarabuela. Vamos a lo sano, vamos a lo natural. Para lo que pongas en tu cuerpo, lo que pongas en tu coche y lo que luego puedes contagiar con tus vecinos. Yo me cambié de piso, estuve 5 meses en un piso que fue insoportable,
que gracias a Dios pude volver al piso original, que era insoportable porque era un bloque nuevo, ambientadores. Empezaron a poner ambientadores, que si la señora de limpieza cuando pasaba por los pasillos, esta semana toca el olor a vainilla, la semana que viene toca el olor a no sé qué. Era insoportable. Entonces, nadie es consciente. Incluso en el libro comenté que en ese piso había césped artificial y empecé a investigar qué hace césped artificial. Está hecho de petróleo y con el calor sube todo ese olor. Tus niños juegan ahí, tus mascotas juegan ahí y tomas el sol en césped artificial y te intoxica. Entonces, se puede evitar, se puede enrollar y tirar o guardar en un garaje si estás de alquiler, pero salir de ahí casi por patas, ¿ok? Así que vamos a aprovechar ahora, primero, este libro me pasé 3 pueblos con la cantidad de páginas y ya no entró en el precio que tengo de todos los demás libros, que son 10 euros. Escribí más del doble y lo hemos podido conseguir sacar por 15 euros, ¿ok? Os recomiendo, por favor, que sea un libro de consulta y la gente dice, no tengo tiempo para leer, ponlo en el baño. ¿A qué vas al baño 2 o 3 veces al día? Te sientas en el váter, ¿verdad? Que lo pongas ahí al lado y dices, a ver qué aprendo hoy. Y luego seguro sales del baño y dices, ¿sabes que el aceite esencial de tal o cual cosa va muy bien para perfumar el baño? Ya que cualquier cosa que vais a aprender mucho. Es una lectura muy fácil, muy amena. Al igual que hablo, escribo igual. De hecho, casi todos los libros los saco por grabación, por inspiración en el momento. Y en este libro, pues, creo que he echado ahí unas cuantas horas, con muchas ganas de ayudar como a esa señora con sensibilidad química múltiple, y que muchas otras personas, no solo en esa asociación, que todavía no han descubierto que tienen el mismo problema y sufren de dolores de cabeza, insomnio y graves problemas intestinales, o quizás con cánceres inminentes, incipientes, o cáncer que ya está desarrollándose y su nivel tóxico es muy elevado. Así aprendemos a reducir la carga tóxica y evitamos al menos lo que podemos dentro de nuestra propia casa, y evitamos que también nuestros hijos o nietos se enfermen por la ignorancia y quizás nuestra inconsciencia. Olvídate de esos perfumes y desodorantes químicos, porque sabéis que en muchos de los casos de cáncer, la mujer que hace se afeita y se echa el desodorante. Aquí hay glándulas y las glándulas mamarias absorben esos químicos localmente y causa ahí primero inflamación, intoxicación, y el cuerpo intentará defenderse produciendo, ¿no?, acumulando líquido, creando quistes para proteger los tejidos de esos químicos. Así que abramos los ojos y seamos valientes a la hora de decir, ¿sabes que tu ambientador en tu coche, querido taxista, hace mucho daño? Y tú eres el peor que sale de este coche al final del día. Te recomiendo, yo se lo digo a todos los taxistas, pero no digo que soy yo. He dicho, acabo de leer un libro de una tal Susan Powell. Me dice, anótalo, es que no sé cómo se escribe. Luego se dice, esta cara le suena. Pero bueno, como estoy detrás, no te ven, ¿no? Simplemente para que tengan la información. ¿Ok? ¿Ha venido el taxista de hoy que dijo que iba a pasar, quizás? Creo que se asustó con 3 mujeres que íbamos detrás del coche. Vamos a prepararnos para hacer el reset colectivo y luego la firma de libros, porque luego a las 9 tengo que salir de aquí, me dicen, por favor.